y escucho a alguien que de adentro dice, Karina. Y entonces, imagínate, yo me quedé helada. Me acuerdo que una compañera decía, ¿y a qué hora nos van a dar la cuchara? No, tienes que comer con las manos. Ya, perdón, ya. Eran hombres internados con sus grandes barbas, sus bigotes, y estaban viviendo su sexualidad a plenitud. Eres mujer, no puedes irte de viaje con un compañero de trabajo varón. Creo que cada mujer debe demostrar que lo que vale por su cerebro. Hola, ¿cómo están, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablando y Divagando. En esta ocasión vamos a hablar un tema súper enriquecedor con una persona que tiene mucha trayectoria en el ámbito profesional del periodismo y también académico. Estamos con la licenciada Karina Benítez. Ella es docente de la carrera de comunicación de la UTMACH y también presidenta del Colegio de Periodistas de El Oro. Es un gusto tener la señorita Karina aquí con nosotros. Antes de ello, me gustaría empezar preguntándole cómo usted ha venido construyendo su carrera profesional en estos espacios fundamentales, tanto lo académico como ser presidenta de este colegio de periodistas. Bueno, muchas gracias. Te felicito y felicito a quienes están haciendo la producción de este podcast, que es muy interesante. Gracias por la invitación. Bueno, de comunicadora a comunicadora, ¿no? Porque bueno, ya estás incorporada como tal y me alegro mucho de que hayas y que estés implementando esto de las entrevistas, que es uno de los géneros más lindos que tiene el periodismo, la comunicación, porque puedes conversar con mucha gente y conocer y sobre todo en este formato que es más adentrarse a lo que hace cada persona. Bueno, a ver, yo soy licenciada en comunicación social de la primera promoción de la carrera de la Universidad Técnica de Machala. ¿Usted es producto UTMACH soy también? Producto UTMACH, sí, soy de aquí. Bueno, soy de pasaje, pero muy chiquitita vine a vivir acá a Machala. Entonces, cuando te cuento que yo no fue mi primera opción estudiar comunicación. Yo estaba estudiando en Cuenca Derecho y ya cuando estaba en segundo año, no me preguntes por qué, por cuestiones así, me vine así, contra viento y marea me vine de Cuenca, ya no quise estar más allá. Y bueno, pues fue un balde de agua fría para todo el mundo, para mi familia. Dije, no, ya no. Y ni siquiera había pensado qué otra carrera iba a estudiar. Y a lo mejor en mi cabecita estaba de que quería seguir siendo abogada y creo que todavía persiste en mí ese deseo, pero a lo mejor continuar con esa carrera, pero definitivamente justo se abría la promoción de comunicación, la primera promoción aquí en la universidad, y tenía algunos amigos que ya estaban inscribiéndose, entonces me dijeron, te inscribimos, inscríbanme, y bueno, pues ahí nació. Pero también yo ya tengo una vena, yo creo que por mi sangre también corre esas ganas de ser periodista y comunicadora, porque mi padre es periodista profesional desde su juventud y abogado también, pero él más ha ejercido en su profesión como periodista en diversos ámbitos. Entonces, yo creo que fue como que, podríamos decir el destino, ¿no? Que dijo, bueno, esto que corre por tus venas debe seguir con el legado familiar. Ser periodista o ser abogada. Sí, bueno, y finalmente la licenciatura en comunicación social, y allí estuvimos. Entramos casi como 300 personas y terminamos graduándonos, creo que 35, 37, porque fue un sistema modular. Bueno, fue muy duro, pero también muy gratificante. Entonces, allí en la carrera de comunicación, que es más amplia en el sentido de que en el periodismo te dedicas mucho a trabajar en los medios de comunicación, pero en la comunicación tú, como tú bien sabes, es gestionar procesos comunicacionales que también los puedes hacer desde el ámbito de las empresas y las instituciones. Entonces, yo creo que sí me fue gustando desde allí más ese ámbito, ese aspecto, pero de todas maneras yo, por la vena periodística está allí
y yo he ejercido el periodismo. De hecho, me inicié como tal siendo reportera de canales de OK TV, escribiendo, me gusta mucho escribir. Y empecé con eso, pero en uno de mis trabajos que tuve, me contrataron para hacer comunicación institucional, manejar productos comunicacionales para un proyecto, y eso es lo que me gustó. Entonces yo en eso me fui especializando y de allí fui haciendo mi carrera profesional enfocada en eso, sin dejar de lado el arte de entrevistar, el arte de escribir, de hacer notas informativas. Es como que la base dura de nuestra profesión. Entonces, sí, en ese sentido me dediqué a eso, ¿no? Y ya bueno, después hice la maestría en Guayaquil, en la Universidad de Espíritu Santo, y en el área de la comunicación organizacional, porque es donde yo me estaba viendo, como que vi todo el panorama y yo dije, me voy a especializar en algo en lo que me gustaría más trabajar para poder también sustentarme en mi vida de mi profesión. Entonces yo vi que eso era como un nicho profesional que estaba allí. No había muchas maestrías en comunicación organizacional corporativa, y entonces, de hecho, no había maestrías en el país, muchas, ¿no? Entonces, estudiamos ahí un grupo de personas. Hice un grupo de amigos maravillosos de los que aprendí mucho, mucha gente que trabajaba en muchas empresas y proyectos a nivel nacional, en Guayaquil, en otras, en Quito, a nivel internacional ahí. Entonces, también es mi universidad, la Espíritu Santo. Después de haber hecho toda mi trayectoria como comunicador en varias organizaciones y seguir haciendo periodismo siempre, estar siendo presentadora de noticias en TV Cable, escribir para Diario Correo, hacer reportajes, siempre ha sido eso que... En MP me parece también MP, que bueno, es que mira, ahora que ya después yo dije, bueno, me voy a dedicar a la academia. Tuve una revista también con un grupo de periodistas, tuve una revista, y cuando ya se abrió un concurso para ir a la academia a ser profesora y entrar por concurso de merecimientos, entonces yo dije, después de algún tiempo ya de trayectoria, dije, voy a dedicarme a esto, voy a participar en ese concurso. Y entonces cuando participé en ese concurso, yo creo, y siempre había pensado de que primero el profesor, para ir a contar algo al alumno sobre una materia, tiene que haber tenido una experiencia en eso. Entonces yo creo que cuando yo fui a trabajar, yo dije, bueno, pero no puedo dejar de ejercer mi profesión, porque si no, ¿cómo voy actualizándome en los conocimientos? Y entonces yo he vivido el boom de los medios tradicionales, de haber trabajado en radio, en televisión, en cuando eran el set de televisión, los canales, en esas consolas grandotas de edición. He transitado por todo eso y luego venir a la digitalidad, ¿no? Uy, entonces... un cambio total, ¿no? Y ahí fue que también en MP, después, ahora siendo profesora, en MP he tenido programas de entrevistas también, que me gusta mucho más eso, y entonces... confieso que me gusta más el asunto del análisis, la entrevista, en lugar del reporterismo de campo. Sí, o sea, eso siempre desde el inicio yo dije, esto es lo que me voy a ir por este ámbito de acá. Entonces, en MP tuvimos un programa, lo queremos retomar, pero la verdad es que a veces estoy tan corta de tiempo que se nos complica, pero esa es la trayectoria. ¿El programa sobre qué trataba que tenían en MP? Bueno, en MP tuvimos el programa Debate, justamente para tratar algunos temas de interés político-económico, ¿no? Era como la línea un poco dura de MP. Y de hecho, a ver, ¿por qué también fue que dejamos un poco de el programa, de hacerlo? Porque justo vino esta ola de violencia, de inseguridad, y a veces teníamos que quedarnos grabando hasta bastante tarde, y entonces era complicado ya trasladarnos. Hubo ese temor a nivel familiar, y entonces también hubo los problemas de inseguridad y las muertes, algunas
personas, tuvimos la muerte de uno de los compañeros que hacía un programa allí, entonces es como que ahí en los programas nos dijimos, bueno, vamos a calmarnos un poco en la línea de tratar esos temas un poco más duros. Claro, hoy en la actualidad emitir algún comentario es peligroso. Complicadísimo, entonces estuvimos en eso y sí se hizo como sabes que tuvimos ahí como una pausa obligada, ¿no? Un silencio informativo que es triste para esta provincia que está viviendo momentos tan duros ahora para esta ciudad, un silencio informativo de que no se puede, por ejemplo, en esta provincia no se puede hacer periodismo investigativo a gran escala, o sea, bien hecho, porque por todas las consecuencias que pueden existir. Entonces es muy triste eso para la profesión, pero creo que los medios digitales ahora subsisten y hacen lo que pueden para poder hacer subsistir en este ambiente. Pero bueno, en todo caso, esa es un poco la dinámica, ¿no? De lo que estamos haciendo. Y ahora, pues, sabes, al frente del colegio, como la vida gremial, que me habían pedido hace algunos años que los acompañe allí, bueno, con el objetivo de trabajar en la unidad y la capacitación profesional. Ese fue un poco el derrotero, la meta, el objetivo de este periodo, de este directorio. Entonces, allí estamos implementando un programa de capacitación, tratando de actualizar conocimientos a los colegas que asociados y no asociados, a quienes ejercen realmente esta maravillosa profesión y que creo que es tan necesaria en los actuales momentos, porque si uno no le cuenta a la gente de una manera veraz lo que está pasando y no transmites hacia la gente que vea cosas buenas, entonces ¿quién lo va a hacer? Eso tiene que hacerlo, entonces siempre un medio exacto, digital. Mi profe. Bueno, yo como alumna suya tuve el honor de tenerla como mi maestra. He aprendido muchas cosas, que también usted fue una de las maestras que nos hizo, a mí personalmente, que me hizo amar la carrera. Doy fe de eso, que siempre ella nos ha explicado, como antes lo mencionó, que el maestro tiene que saber vivir para poder comunicar a los estudiantes, y eso es lo que ella hacía. Mi querida profe, al inicio de su carrera, ¿hubo algún desafío que tal vez nos quisiera comentar? ¿Cuáles fueron las mayores cosas que se le cruzaron y le dijeron, no, esto no es quizás no tienes que estudiar periodismo, o quizás esto no es tu camino? Bueno, no, a ver, no tuve nunca así como que alguien que me diga, no estudies, ¿por qué estás estudiando esta carrera? No tuve esa barrera de alguien, ¿no? Lo que yo más bien fui descubriendo, sí, a medida que iba en todos los trabajos, un poco chequeando, era que la profesión es un poco diferente a otras, donde muchas veces en otras profesiones sí hay la exigencia, sí o sí, por ejemplo, de un título universitario, ¿no? Hablo de las instituciones, en las empresas. Entonces, y entonces esa sí ha sido un poco la lucha también que hemos venido haciendo desde la misma universidad, la misma academia, desde el gremio, para generar respeto hacia la profesión. Pero de allí, así como que duro, bueno, tuve algunos momentos. A ver, te cuento que hay algo que siempre yo recuerdo, cuando yo estaba haciendo reporterismo, no sé si hay, OK TV ya no hay. ¿Te acuerdas un canal OK TV? Capaz que no lo hicieron, pero bueno. Yo empecé, ya no recuerdo eso. La primera fui reportera, pero muy poco tiempo de OK TV, en OK TV, y me mandaron a hacer una cobertura. Creo que habían llamado a una rueda de prensa a la cárcel. Uy. Yo no había entrado nunca, pues no, entonces imagínate, entonces lo único que recuerdo era que para ir a la oficina de donde iba a ser la rueda de prensa, tenías que pasar con un pasillo, y recuerdo claramente que para pasar por ese pasillo sí veías el patio, ¿no? de donde estaban, sí, de los que estaban recluidos. Y entonces yo estaba pasando, era jovencita, ¿no? Con mi camarógrafo atrás y mi micrófono, y yo estaba pasando y escucho a alguien que de adentro dice, Karina.
Y entonces, imagínate, yo me quedé helada, pues no, o sea, yo decía, Dios mío, o sea, no, había sido un compañero mío de colegio que por esas cosas de la vida, pues había estado en malos caminos, o sea, de ahí ya fue que yo me puse a preguntar, y mi compañero de colegio, que ya falleció incluso porque salió y sé que después tuvo algunos problemas y falleció. Qué dolor que sentí de verlo a mi compañero de colegio, bien amigo, o sea, de mi grupito de colegio. Y un chico, sabes que bien aniñado, o sea, sí, y verlo, que fue una impresión súper dura para mí, porque yo, y todavía creo que hasta le faltaba un diente, o sea, oye, fue una cosa así dura para mí en ese entonces. Yo dije, Dios mío, bueno, son cosas que te impresionan mucho, y una de las cosas que recuerdo mucho cuando estaba haciendo el reporterismo. También estaba yo haciendo una cobertura, trabajaba para Diario Correo hacía reportajes especiales para el Diario Correo para sus páginas centrales. Trabajaba de freelance porque nunca fui de planta de Diario Correo, pero en freelance, es decir, ahí me pagaban por los reportajes. Entonces justo fue antes, bueno, recuerdo, ¿sabes? El conflicto, siempre teníamos conflicto con Perú, entonces fue la guerra del lado de Pachuca, creo que es, bueno, por allá, donde, más allá de Loja. Entonces tuvimos que irnos en helicóptero con el fotógrafo de Diario Correo a hacer la cobertura allá también. Hacer la cobertura allá. Y también fue súper duro porque cuando nosotros estudiamos, a nosotros sí nos dieron también periodismo de guerra, porque todavía teníamos el conflicto con Perú. Entonces dentro de nuestra malla todavía había eso de periodismo de guerra, ¿no? Y tenían que hacernos, sí nos dieron instrucción militar, nos dieron supervivencia, porque estábamos dentro de nuestra malla todavía. Después ya se cambió eso. Por eso ahora hemos vuelto a hacer con el gremio esta capacitación. Justamente es casi como que, no periodismo de guerra, pero sí periodismo en coberturas de riesgo ahora, el seminario, porque el escenario no es el mismo, pero la inseguridad ahora es mucho peor, pues, ¿no? Al momento que hacen la cobertura nuestros colegas. Entonces, eso también fue una experiencia súper chévere, con los colegas de todo el mundo. Tuvimos que dormir en un convento. Bueno, el ejercicio de la reportería es espectacular. Otra cosa súper, te cuento que cuando estaba de estudiante en la universidad, teníamos un profesor que nos daba investigación. Entonces, cuando ves el método etnográfico, que significa sumergirte a la vida misma del lugar del hecho, la etnografía es eso, ir a ver, a palpar la realidad. Ese es el método etnográfico en investigación. Entonces, el profesor que nos daba investigación dice, sí, pero ustedes aquí no van a aprender solo de cuaderno, de aquí nada más leyendo. Les daban teoría y práctica. Acá nos vamos a ir. Entonces nos fuimos a una comunidad indígena. Nos fuimos a una comunidad indígena a hacer un reportaje sobre ese modo de vida, pero el profesor dice, pero ahí tiene que ser como está, o sea, sin conviviendo tal como se necesita, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya nos dieron la comida y no nos dieron cuchara, teníamos que comer, no digo que todas las comunidades sean así, pero en ese momento eso era, ¿no? Entonces nos dieron... ¿Los trataron...? Igual, o sea, era normal, ¿no? Como eso. Pero, ahí o sea, no habían las jerarquías de que tú estás estudiando y te voy a tratar bonito. No, tuvimos que ir a hacer allá, entonces tuvimos que ir a hacer, nos comimos, ni siquiera me acuerdo qué era que comimos, pero el asunto es que me acuerdo que una compañera decía, ¿y a qué hora nos van a dar la cuchara? No, tienes que comer con las manos. Ya, perdón, ya, teníamos que comer. Ahí, cuchara a la mano. Sí, tuvimos que también comer esa chicha que hacen masticando la yuca, tomar, ¿no? Pero entonces, ¿qué eso eran los chuaras? Sí, los pero cebollas. Ahí también tenían bueno, era una zona también que ahí nos dieron una chicha. Entonces, son, ¿qué te digo? Son cosas que tú, o sea,
solo viviendo las aprendes. Me gustaría a mí también experimentar. Sí, solo viviendo las aprendes. Y te cuento otra cosa. Yo también me fui a hacer una pasantía a Quito, a CIESPAL, a hacer una pasantía, y allí hice en la Casa de la Cultura también un curso de actuación. ¿Por qué? Para poder hacer de actuación, de guiones, bueno, ahí en la Casa de la Cultura. Y cuando ahí estábamos en la Casa de la Cultura y en el periodo que estábamos ahí, en esas prácticas, las pasantías de CIESPAL, entonces teníamos que hacer un reportaje sobre los grupos LGBTI. Y entonces ahí también tenemos una compañera, dice, yo conozco una casa, un lugar, una discoteca de alternativa. Y entonces nos preparamos bien, un grupo ahí de los que éramos todavía estudiantes, yo no me graduaba todavía, para ir a esa discoteca alternativa. Y entonces lo primero que nos dijo mi compañera, que ella justo era de sexo alternativo, era gay, lesbiana, y entonces ella dice, aquí, pero ustedes cuidado con estarse mirando, estarse viendo, asombrarse, tienen que ir y vamos a conversar y vamos a ver y vamos a tratar de conseguir para ver cómo es ese ambiente. Oye, y fue también una de las experiencias más maravillosas de mi vida en esta formación como comunicadora, porque ese método etnográfico quiere decir tú sumergirte, el método inmersivo, ¿no? De vivir porque tú para contarle a alguien, al hacer un reportaje de, por ejemplo, tienes que ver. Claro, hay que vivirlo para poder contarlo. Vimos muchas cosas con yo creo que es uno de los momentos más bonitos que he sentido como persona, porque me di cuenta de que al ser un lugar cerrado, las personas al tener un sexo alternativo en ese espacio se desinhiben. Y lo estaban disfrutando y era una alegría, era un ambiente espectacular, alegre, de compañerismo, de camaradería, espectacular. Entonces, ver eso como profesional, como comunicadora, te da otra visión de, por ejemplo, al momento que ya tú tengas que redactar ese tipo de noticias. O sea, ustedes iban y redactaban escribiendo. No, pero no redactando escribiendo ese rato, sino aquí. No. Claro, exacto. Aquí, para entender. ¿Qué pasa allí? Entonces, desde allí yo también me metí pues a ese tema del enfoque de género, porque, o sea, como que te cambia la perspectiva todo esto que tú vives cuando en el ejercicio profesional te das cuenta de las realidades. Y creo que eso es lo maravilloso de la comunicación y el periodismo, porque tú para recontarle historias a otras personas extraes de alguien, por ejemplo, en una entrevista extraes y a veces son cosas que tú dices, ¡ah! Puede pasar eso, o sea, ¿cómo puede pasar eso? Y es mucho más emocionante vivirlas, constatarlas. Tú debes acordarte siempre en los primeros años de clase, ¿qué es lo que te dicen? Que siempre la comunicación, el periodismo debe ser verificado. Un hecho para recontarlo tenemos que verificarlo y constatar. Siempre. Para que sea, entonces, claro, para que nos crean también el resto. Exacto, y por eso es que cuando trabajas como reporteros de campo, lo que tienes que ir es al lugar del sitio, ¿verdad? Así es. O por lo menos llamar a alguien para que te cuente una fuente fidedigna y directa sobre ese hecho. Entonces, constatar para luego entender es lo mejor que le puede pasar a una persona, porque si tú no puedes experimentar o observar, ese es el método de observación también, una técnica de observación dentro del método etnográfico, tú observas y ya te das cuenta de la realidad que viven muchas veces esas personas. Entonces yo te digo, en ese lugar, por ejemplo, veía gente que estaba internada, o sea, eran hombres internados con sus grandes barbas, sus bigotes, y estaban viviendo su sexualidad a plenitud en conversación. O sea, fue una de las mejores experiencias también que he tenido en el ejercicio profesional, porque te das cuenta de que ese mundo oculto que a veces no lo ves, nosotros debemos entenderlo primero para luego poder trabajarlo en escribiendo o haciendo reportajes, como sea que tú implementes, ¿no? La profesión. Entonces, bueno, y hay tantas cosas, ¿no? Hay cosas maravillosas, hay cosas tristes también en la profesión que te das cuenta
y pues ahí vas haciendo camino al andar. Bueno, de su experiencia, hablemos ahora un poquito de eso de mujer. Por ser mujer, ¿la han tratado bien o han tratado de excluirla en algún punto de la vida? Porque si bien es cierto, el machismo también existe, ¿no? Y a veces le dicen, tú eres mujer, no puedes ir allá a hacer este reporte, tú no puedes hacer, por ejemplo, ahora, lo que es presidenta del Colegio de Periodistas, no ha recibido ese tipo de críticas porque, claro, ya no es mucho, pero siempre no ha sido bien visto que una mujer tenga ese tipo de poder o que también sepa igual que los hombres. Bueno, sí, la inequidad de género es una cuestión de siglos y siglos, ¿no? Ya no es tanto ahora, como bien nos dices, pero persiste, siempre persiste. Pero bueno, a ver, te cuento que particularmente, personalmente, no he sentido eso. Yo creo que depende también de la personalidad. A ver, tú me conoces, ya has visto, ¿no? Cómo soy. Entonces yo, sí, cuando yo entro a un lugar, tengo la voz que es muy alta, como que voy, o sea, y yo siempre he sido así. Entonces, no ha sido una condición como para que me frenen el hecho de ser mujer. Pero más bien lo que ha sido es porque sí, en algunos casos, a lo mejor sí ha habido la dificultad de, por ejemplo, de que porque eres mujer, no puedes irte de viaje con un compañero de trabajo varón. También existe eso. Claro, porque también puede haber algún problema, no puedes compartir habitación, o sea, sí se puede, pero no, sería complicado. Claro. La gente enseguida va a pensar, o sea, ¿qué está pasando? O sea, se va podría, a ser incómodo. ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, sí, en nuestro trabajo hay algo, ¿no? De esos problemas. Y también porque a veces, más bien cuando era más joven, muchas veces una mujer joven y puede ser que en algún momento cualquiera cree que te puede hacer alguna propuesta, ¿no? Creen que puedes, ay, mira, sí, le voy a gustar. O que hay algún tipo de comportamiento amable y crean que te estás pasando, así, ya, quiere conmigo hacer algo. Claro, entonces, o sea, hay que tener también cuidado en la forma en la que se habla o se trata con las personas. Pero es que ahí va, es que en eso consiste el enfoque de género. Es que no es que debemos tener cuidado las mujeres. Los que deben tener cuidado y tener bien puesto su personalidad y no creer que todo lo que es una palabra amable o una sonrisa es que ya está ofreciéndose. Entonces, no es problema de la mujer. O sea, siempre cuando hablamos de enfoque de género, no quiere decir, por ejemplo, a las mujeres no la violan porque andan desnudas. A las mujeres no las violan, puede estar en una minifalda, no tiene nadie por qué pasarse de la raya ni violarla. Entonces, en ese sentido, es muy importante la formación también en enfoque de género, ¿no? Y de feminidad y masculinidad. Cuando alguien tiene un caballero tiene su masculinidad bien puesta y bien definida, no va a querer obligar a una mujer que a lo mejor no quiera pararle bola o no. Entonces, creo que eso es muy importante, pero ya es una cuestión de educación, de sociedad. Entonces, en ese sentido, cuando era un poco más joven, sí, a ver, no tantos, pero en algunos lugares, o sea, sí, pero ya, como soy yo así mismo, ¿sabes qué? O sea, siempre pude poner muchas veces un alto, a ver, no, ¿qué te pasa? O sea, siempre me ha pasado muchas veces, ¿qué te pasa? O sea, ¿tú crees que a veces he sido hasta grosera? Yo era muy así ahora me he calmado más, yo era mucho hacer la que hacía el bullying, la que hacía la burla, sí, yo era mucho, o sea, yo a veces muy extrovertida. Cuando alguien me dice, ¿qué te pasa? ¿Qué crees que yo me voy a estar fijando en ti? ¿Qué digo? Ay, no, ¿qué vas a creer? O sea, siempre era así. Entonces, más bien como que le pasaba que se quedaba, dice, no, perdón, no, pero
pero creo que era también, o sea, un mecanismo de defensa para que como que no se pasen de la raya, ¿no? Y pero en ese sentido, ¿no? Luego, de pronto, también en el momento de la dificultad de ser mujer, más bien por la sobrecarga, porque la mujer, además de demostrar que es buena profesional, tiene que demostrar que es buena madre, tiene que demostrar que es buena esposa, tiene que demostrar que es buena en todos los aspectos. Entonces, y tienes que, para demostrarlo, tienes que cumplir las cosas bien. Entonces, esa multiplicidad de funciones sí es, sí es duro para las mujeres. Eso es lo que yo le preguntaba antes de empezar a grabar. ¿Cómo usted hace para alcanzarse todo esto? O sea, ser docente, ser madre, ser presidenta. ¿Cómo usted hace esto? Cuéntenos un poquito de eso, mi profe. Bueno, la verdad es que todavía no lo descubro yo, ¿sabes? ¿Tienes eso? No lo descubro yo. A veces sí, o sea, he trabajado los últimos años en un mecanismo de automanejo de las emociones, autoconciencia, para poder un poco equilibrar eso, porque es durísimo el asunto de trabajar, y la mujer cuando llega del trabajo a la casa, tienes que ser como que la que conduce el hogar. Exacto. Y sobre todo, más que el pulpo, porque yo siempre digo como pulpo, es la carga emocional, es la responsabilidad de o sea, escuchar al problema de lo que tienes en el trabajo, lo que tienes en tu profesión, lo que tienes propio, ¿no? De a lo mejor te empieces a preguntar, no sé, ¿por qué me duele una uña? ¿Por qué me están saliendo las canas? ¿Por qué? O sea, cualquier cosa que puede ser tu carga emocional, pero además tienes que ir, la mujer en el hogar, yo creo que tiene esa sobrecarga emocional de decir, bueno, tengo que también ser la que escucha que, ay, te quiero contar algo, a lo mejor de algún hijo, alguna hija, y también en la relación de pareja, también ser la que esté en algún momento lista para todo, preparada para salir, para atender, a pesar de que sea que un hogar donde haya responsabilidades compartidas, a pesar de que es lo que sea, es una mujer la que es madre de familia y es como que el eje de un hogar, ¿no? Entonces, pero yo creo que es un autosabotaje que también que hacemos las mujeres, porque es como que uno mismo dice, ay, es que si yo estoy fallando, no va a funcionar mi hogar. Y no tenemos por qué, si el hogar se forma por todos los elementos de eso, hasta el gato, hasta el perro, ¿no? Son parte del hogar. Entonces, tienen su poquito de responsabilidad, pero así somos las mujeres. O sea, somos que todavía queremos tener como que manejar todo. Manejarlo, ¿no? Entonces, todo, me imagino que tú eres jovencita todavía, pero también tú en tu propia vida, tú como que tú quieres organizarte todo y quieres que funcione a tu ritmo. Entonces, yo creo que eso también es una sobrecarga, autosabotaje que muchas veces nos hacemos las propias mujeres, y hay que aprender a sobrellevar y a soltar. Estuve yo recién en podríamos decir como en un retiro, ¿no? En una tarde de así como de esas que vas a introspección y que vas a hacerte una especie de sanación. Es como un proceso de reflexión que voy a algunas sesiones. Entonces estuve y entonces allí sí nos decía ahí la instructora, decía, bueno, es que hay que vivir el proceso de ir soltando cosas, porque ya no es responsabilidad tuya. Por ejemplo, dame un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, los días que se saca la basura, o sea, deja que alguien más se ocupe de que se saque la basura. Por supuesto, si hay alguien más en casa también tiene el derecho de ayudar, la obligación. Pero es que así somos las mujeres y las mamás, ¿no? Sobre todo las mamás. Sí. Entonces, creen poder con todo. Claro, entonces estar todavía pendiente de todo. O sea, y si por ejemplo, qué sé yo, ¿no? O sea, hablábamos varias mamás, mujeres ahí, decía, sí, yo todavía estoy preocupándome, o sea, ¿te lavaste los dientes? Ya, hijos grandes. Entonces eso que decía la instructora, o sea, pero es
que eso es lo que hay que soltar como mujer, ¿no? También para empezar a vivir con plenitud. En este caso nosotros es ya esta edad un poco más madura para empezar a disfrutar algunos otros procesos que hay que hacerlo. Entonces, es durísimo, ¿no? Es un autosabotaje permanente, creo, pero en todo caso, yo al ser comunicadora y profesora de imagen, también sé manejar mucho eso, a veces no siempre, y bueno, la gestión de las emociones es muy importante. Justo yo ayer estoy dando un curso de inteligencia emocional aplicada a la comunicación docente a mis compañeros docentes, y entonces yo les decía a ellos, bueno, la inteligencia emocional no es solo estar siempre feliz y sonriendo, porque todos tenemos problemas, pero sí tratar de gestionarlo, de que, bueno, tienes un problema y tú lo que tienes que ir al aula a trabajar, tienes que ir liviana, porque no vas a ir con tus problemas a explotar tampoco con los alumnos. Y al revés, tampoco puedes ir con tus problemas del trabajo a explotar a la casa, ¿no? Y entonces, sí, es verdad. Eso se llama inteligencia emocional, la gestión de las emociones, que es un poco lo que me estoy preparando. Y bueno, porque ustedes saben, ustedes me ven en clase. Yo como he trabajado en comunicación corporativa, por ejemplo, a mí me enseñaron de que usted sale de la casa puedes tener muchos problemas, puede lo que sea, pero usted no puede salir sin estar siempre o llegar al trabajo desaliñada, despeinada, así como que con los zapatos en el hombro, como que no me alcanzó más. O sea, yo trabajé en una institución donde nos capacitaron mucho en eso. Entonces, en cuidar mucho esa imagen y no solo hacia afuera, sino también trabajarlo un poco en cómo llegar a esa área de trabajo, porque yo trabajaba en atención al cliente, trabajé en corporación financiera, entonces tenía que estar en atención al cliente. Mira que en ese entonces, me acuerdo que nos daban las charlas, las capacitaciones, entonces nos decía el instructor, ¿no? Nosotros vendíamos, ofrecíamos, porque la corporación financiera es la banca del Estado, ¿no? Que ofrecíamos servicios financieros, pero a grandes empresas y a grandes bancos, ¿no? Y entonces nosotros íbamos a hacer esa promoción de las líneas de crédito de la corporación. Entonces nos decía el instructor, por ejemplo, usted dice, ni el fin de semana puede andar, o sea, nada de que usted sale en pijama y se hace eso porque se va a comer el encebollado y no. Y si en el lugar del encebollado está el gerente del banco tal que tiene que venderle, usted tiene que ese rato aprovechar y venderle o promocionarle la línea de crédito de la corporación financiera. Pero usted no la puede ver así, pues, dice. Usted tiene que ser siempre la imagen. Entonces, eso siempre, o sea, desde ahí un poco he venido trabajando eso, ¿no? Bueno, y eso también es lo que usted nos decía cuando hacíamos nuestras prácticas. Claro. En las instituciones nos decía, vayan bien presentados, presentadas. Claro. Para que les vean, o sea, la imagen también habla mucho de las personas. Claro, o sea, y más que la imagen, ¿no? Pues el acartonamiento, claro. De decir, ay, no, está acaso, ni nada, ni el vestido, ¿no? Sino más bien la prolijidad, la cuestión y también siempre hasta con mucha sencillez también, porque lo sobrecargado también sabes que en imagen no es conveniente, ¿no? Exacto. Entonces siempre hay que cuidar mucho eso y bueno, yo siempre les decía, porque son la imagen, usted ya graduada es imagen también de la universidad, ¿no? Entonces también tiene que ser siempre una buena imagen de la universidad. Bueno, mi profe, ahora que ya entramos también en eso de la universidad, quisiera que hablemos un poco cómo ve usted a las nuevas generaciones con las antiguas, o sea, con las primeras promociones que fueron sus alumnos. ¿Cree que han evolucionado? ¿Ve que los chicos, chicas de ahora, los estudiantes tienen más ganas de aprender, de investigar, de descubrir el mundo? ¿O igual están atrapados como las primeras generaciones? Cuéntenos un poquito de eso. Bueno, te cuento que igual depende, ¿no? De cada personalidad, de todo su conjunto, de todo el contexto de cada persona, de cada estudiante, pero yo lo que sí creo que en las últimas generaciones se lee menos, lastimosamente se lee menos, hay más énfasis en la rapidez. Es verdad que la digitalidad te ha acelerado mucho eso, pero
yo creo más bien, estoy convencida de que la digitalidad te crea la necesidad de aún ser más exigente porque tienes que filtrar mucho contenido y no se lo está trabajando bien eso, pero creo que es un problema estructural, un problema de educación creo que de la niñez. Porque nos ha sucedido las últimas generaciones, más bien las que están recién entrando, de que son muy dependientes. Bueno, yo creo que todos somos ahora dependientes de este aparatito que es el celular, porque ahí tenemos las aplicaciones, el correo, toda la información. Es una oficina andando, ¿verdad? Sí, o sea, nos podemos olvidar cualquier cosa, pero menos el celular. Claro, y porque es que puedes hacer de ahí todo. O sea, tú puedes ahí, hemos visto que es una sala de redacción. Exacto. Una sala de producción el celular, ¿verdad? Porque todo es ahora con aplicaciones y todo eso. Entonces, es una herramienta fundamental. Pero sí me ha preocupado, nos ha preocupado al conjunto de docentes, es que las nuevas generaciones son muy consumistas y no producen mucho a través del teléfono. Porque los ponemos a que muchas veces, a ver si pueden ser lo que hablaban los teóricos, los prosumidores. Los comunicadores ahora somos, además de ser consumidores, productores de contenido. Entonces, prosumidores. Pero estas nuevas generaciones, o sea, solo el scroll, solo el estar viendo, video, pero no hacer algo con este aparato. Exacto. Algo productivo para que te sirva para tu profesión. Creo que ese es lo importante. Y en nuestra profesión con mucho mayor énfasis, porque es con este aparatito que muchas veces, o sea, ahora con ese aparatito es el que puedes hacer maravillas, ¿no? Y con la inteligencia artificial de ahora, muchos jóvenes también creen y se están haciendo perezosos mentales, porque creen que te puede dar pensando. Y no es eso. Bueno, es que también por esa inteligencia artificial hay muchos que recurren a ella. O sea, yo no le veo malo, pero siempre que lo utilicemos con, como usted nos decía, o sea, con criterio, nosotros dándole la orden, que ellos nos ordenen. Exacto, porque eso es un aparato que sirve tecnológicamente como mi asistente personal. Me debe ahorrar tiempo para hacer algo, pero yo tengo que saber eso que le voy a ordenar. Si yo no sé, me puede hacer barbaridades. Exacto. Y yo no voy a entender que me está haciendo mal. No solo en cuanto a redacción, sino en todo, en edición, en fotografía. O sea, si yo no sé que a lo mejor tengo que hacer un afiche para una institución, no sé, qué sé yo, de acuerdo a los colores que son de acuerdo, ¿no? Para por ejemplo, me contratan para una campaña para un spa y yo no sé bien qué color, la teoría de los colores, lo que inspiran cada color. Si yo no entiendo, le puedo pedir a la IA. Claro, la IA tiene toda una gran información almacenada y me va a dar un buen producto, pero si yo no le doy bien alguna instrucción, me puede sacar con un color que no tenga nada que ver con lo que quiero inspirar a través de ese afiche. Hay que darle un buen prompt. Así es. Ajá. Entonces, pero para hacer eso tienes que tú saber qué es lo que quieres pedirle. Y además, lo que te arroja, revisarlo, editarlo, saber. ¿Y cómo puedes hacer eso? Solo tú primero entendiendo bien lo que le estás pidiendo. No, se equivocó, corrijámosle aquí, esto no está bien. No. Entonces, lo que yo les decía, por ejemplo, le puedo pedir, hágame un guión para un video, ¿no? Tal campaña. Pero entonces la IA me puede decir, hagamos, tomas aéreas desde lo más alto de la ciudad, pero ¿y si no tengo un dron para hacer esa toma aérea? ¿O no tengo el dinero para contratar el dron? Entonces, yo ese guión no lo puedo presentar a alguien porque va a decir, no, señor, o sea, este presupuesto, ¿de dónde está? O sea, ¿de dónde sacaste? No puedo hacerlo, ¿verdad? Entonces, tengo que decir, no, esta toma la debo obviar. O puedo yo decir, o sea, sí la puedo hacer, pero me voy al edificio más alto de la ciudad a hacer esa toma desde allí. Pero ese criterio es humano. Ese criterio es del profesional. Entonces, eso es lo que necesitamos potenciar ahora en las últimas generaciones. En eso estamos
luchando, trabajando, y por eso los profesores constantemente también preparándonos para poder entender la dinámica de todas estas cosas maravillosas que hay y que van a seguir saliendo, un montón de cosas que nos ahorran tiempo, que nos hacen la vida maravillosa, de que, por ejemplo, nosotros nos ahorran tanto tiempo de antes si nos demorábamos tanto al preparar una presentación para una clase, ahora la podemos hacer en segundos, pero tengo que decirle qué temas, pues, me haga. Entonces, esa es la diferencia de saber utilizarla de manera adecuada para poder ponerla al servicio de mi profesión. O en la edición de los videos, o sea, todo te puede salir de maravillas, pero siempre sabiendo qué es lo que quieres, porque como tú sabes en comunicación, primero debo ver a quién voy a dirigirme y con qué intención. Exacto. ¿Qué quiero hacer? ¿No? Entonces, creo que es muy importante eso y ese es el desafío en las nuevas generaciones, que estamos allí chequeando. Lastimosamente también el problema es que, por ejemplo, ahora nuevos padres, nuevas madres o sea, el bebé está molestando, entreténgase con el celular. A consumir nada más, porque sería interesante que yo enseguida le enseñe a hacer algo de manejo adecuado del celular. No, a consumir, a estar viendo. Entonces, está comprobado científicamente que a uno mismo la pantalla, ves 1, ves 2, el algoritmo es que te va saliendo 1 y tú te quedas enganchada. Y no hay fin. No hay fin y te quedas enganchada y sigues viendo y se te van las horas. Imagínate eso me pasa a veces por la noche. Veo videos. Claro. Cuando veo ya son las 10, 11 de la noche. ¿Y qué hice? Nada. Bueno, perdiendo el tiempo. Las 11 de la noche. A mí me ha pasado que 2 de la mañana. Bueno, sí, es que ustedes viendo. Dios mío, son las 2. Pero es que son cosas. Bueno, a mí me gusta mucho ver los videos chistosos, ¿no? Y a veces mis amigas me dicen, oye, era la 1 de la mañana y veo al otro día, Karina, a la 1 de la mañana mandando esos videos chistosos. Le digo, oye, sí. O a veces yo estoy ahí, mi esposo dormido y yo estoy, ¡guau! Y dice, ¿qué pasa? Que te ríes, estoy en un video. Pero o sea, imagínate el enganche. Si eso hace con uno que tiene un poquito más desarrollado el cerebro, imagínate con los bebés. Exacto, por eso es que ellos no quieren devolver el celular, no quieren soltar y quieren seguir ahí. Claro, imagínate. Entonces, yo creo que eso sí, entonces es un problema de control. Hay que trabajar algo, debe haber políticas públicas, los gobiernos, en otros países ya se está regulando eso, ¿no? De que hasta cierta edad en las escuelas se prohíbe un poco el uso de eso para que no haya eso de que te quedas ahí metido, pero a consumir nada más. Entonces, no a producir. Entonces, creo que eso hay que solucionar. Bueno, y eso es bueno también para que los niños vayan aprendiendo desde la forma tradicional como nosotros lo hacíamos. Claro, y que salgan a conocer el mundo. Exacto, que entonces queden encerrados. Mi profe, para ya poder ir finalizando en este episodio, ¿qué mensaje les gustaría dejar a aquellas personas que nos están viendo, aquellas personas que quieren seguir una carrera en comunicación o en cualquier otra carrera y que todavía no se atreven a hacerlo? Un mensaje para ellos, mi querida profe. Bueno, que primero agradecerte por esta entrevista. Un saludo a todas las mujeres, a todos los hombres también que son respetuosos siempre con las mujeres. Estamos ya marzo, mes de la mujer, y es una fecha conmemorativa, más que de celebración, de reflexión, para saber todo lo que se ha avanzado como mujer. Es muy importante el avance, ¿no? Es una deuda de siglos, que hay que seguirla cobrando como mujer, a pesar de que no les guste a ciertos hombres, pero hay que seguirla cobrando, creo. Creo que cada mujer debe demostrar que lo que vale por su cerebro, por sus conocimientos. Y bueno, pues a quienes estén interesados y todavía no sepan qué estudiar, decirles que primero tienen que encontrar ese momento ajá en su vida. ¿Te acuerdas que yo le decía ese momento ajá cuando digo esto es lo que me gusta? El problema es que muchas veces tú encuentras ese momento después. Así cuando a veces has pasado una carrera. Lo que le ha pasado a usted, mi profe. Claro. Sí, y encuentras con una carrera y el mensaje principal es que a cualquier cosa que hagas, tienes que ponerle pasión.
Así sea que digas, ay, esto la verdad es que no quise hacer, pero tengo que hacerlo bien. Y tengo que demostrar que soy el mejor o la mejor en esto, en lo que sea, así sea que tenga el que barre las calles, el que limpia las mesas, tiene que ser el mejor, el que deja la cuadra más limpia, el que deja la mesa más limpia, el que atiende mejor al cliente, el que construye mejor los edificios, el que hace el mejor reportaje. O sea, yo creo que eso es lo más importante en cada uno de los oficios o las profesiones, ponerle pasión para siempre tratar de ser el mejor, no por ganarse los aplausos de los demás, sino por tener esa satisfacción propia de que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien. Gracias, mi querida Listen, por habernos acompañado en este episodio. Hoy hemos hablado de la vida profesional de la licenciada Karina. También ella nos ha dejado sus consejos, sus tips para todas aquellas personas que nos están escuchando, esperando que este episodio les pueda servir de algo. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Chao, muchas gracias.